Entender los requerimientos de un problema es una de las tareas más difíciles que enfrenta el ingeniero de software. Cuando se piensa por primera vez, no parece tan difícil desarrollar un entendimiento claro de los requisitos. Después de todo, ¿acaso no sabe el cliente lo que se necesita? ¿No deberían tener los usuarios finales una buena comprensión de las características y funciones que le darán un beneficio? Sorprendentemente, en muchas instancias, la respuesta a estas preguntas es no. E incluso, si los clientes y los usuarios finales explican sus necesidades, estas cambiarán mientras se desarrolla el proyecto. El diseño y construcción de software de computadora es difícil, creativo y sencillamente divertido. En realidad, elaborar software es tan atractivo que muchos desarrolladores de software quieren ir directo a él antes de haber tenido el entendimiento claro de lo que se necesita. Argumentan que las cosas se aclararán a medida que lo elaboren, que los participantes del proyecto podrán comprender sus necesidades solo después de estudiar las primeras iteraciones del software, que las cosas cambian tan rápido que cualquier intento de entender los requerimientos en detalle es una pérdida de tiempo, que las utilidades salen de la producción de un programa que funcione y que todo lo demás es secundario, lo que hace que estos argumentos sean tan seductores. Esto es porque tienen algunos elementos de verdad, pero todos son erróneos y pueden llevar a un proyecto de software al fracaso. El espectro amplio de tareas y técnicas que llevan a entender los requerimientos se denomina ingeniería de requerimientos. Desde la perspectiva del proceso del software, la ingeniería de requerimientos es una de las acciones importantes de la ingeniería de software, que comienza durante la actividad de comunicación y continúa en la de modelado. Debe adaptarse a las necesidades del proceso, del proyecto, del producto y de las personas que hacen el trabajo. La ingeniería de requerimientos tiende un puente para el diseño y la construcción. Pero, ¿dónde se origina el puente? Podría argumentarse que principia en los pies de los participantes en el proyecto, por ejemplo, gerentes, clientes y usuarios, donde se definen las necesidades del negocio, se describen los escenarios de uso, se delinean las funciones y características y se identifican las restricciones del proyecto. Otros tal vez sugieran que empieza con una definición más amplia del sistema, donde el software no es más que un componente del dominio del subsistema mayor. Pero, sin importar el punto de arranque, el recorrido por el puente lo lleva a uno muy alto sobre el proyecto, lo que le permite examinar el contexto del trabajo de software que debe realizarse, las necesidades específicas que deben abordar el diseño y la construcción, las prioridades que guían el orden en el que se efectúa el trabajo y la información, las funciones y los comportamientos que tendrán un profundo efecto en el diseño resultante. La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar las especificaciones y administrar los requerimientos a medida que se transforman en un sistema funcional. La ingeniería de requerimientos incluye 7 tareas diferentes, que son la concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, validación y administración. Es importante notar que algunas de estas tareas ocurren en paralelo y que todas se adaptan a las necesidades del proyecto. Pero, ¿cómo inicia un proyecto de software? Existe un solo evento que se convierte en el catalizador de un nuevo sistema o producto basado en computadora o la necesidad de evolución en el tiempo. Nos referimos
a la fase de concepción. No hay respuestas definitivas a estas preguntas. En ciertos casos, una conversación casual es todo lo que se necesita para desencadenar un trabajo grande de ingeniería de software. Pero en general, la mayor parte de proyectos comienzan cuando se identifica una necesidad del negocio o se descubre un nuevo mercado o servicio potencial. Los participantes de la comunidad del negocio, por ejemplo, los directivos, el personal de mercadotecnia, los gerentes del producto, etc., definen un caso de negocios para la idea. Tratan de identificar el ritmo y profundidad del mercado. Hacen un análisis de gran visión de la factibilidad e identifican una descripción funcional del alcance del proyecto. Toda esa información está sujeta a cambio, pero es suficiente para desencadenar un análisis con la organización de la ingeniería de software. En la concepción del proyecto, se establece el entendimiento básico del problema, las personas que quieren una solución, la naturaleza de la solución que se desea, así como la eficacia de la comunicación y colaboración preliminares entre los participantes y el equipo de software. ¿Qué es la indagación? En verdad que parece muy simple preguntar al cliente, a los usuarios y a otras personas cuáles son los objetivos para el sistema o producto, qué es lo que va a lograrse, cómo se ajusta el sistema o producto a las necesidades del negocio y finalmente cómo va a usarse el sistema o producto en las operaciones cotidianas. Pero esto no es simple, es muy difícil. Crystal y Kang identificaron cierto número de problemas que se encuentran cuando ocurre la indagación. Uno de ellos son los problemas de alcance, donde la frontera de los sistemas está mal definida o los clientes o usuarios finales especifican detalles técnicos innecesarios que confunden, más que clarificar los objetivos generales del sistema. También tenemos a los problemas de entendimiento, donde los clientes o usuarios no están completamente seguros de lo que se necesita. Comprenden mal las capacidades y limitaciones de su ambiente de computación. No entienden todo el dominio del problema. Tienen problemas para comunicar las necesidades al ingeniero de sistemas. Omiten información que creen que es obvia. Especifican requerimientos que están en conflicto con las necesidades de otros clientes o usuarios, o especifican requerimientos ambiguos o que no pueden someterse a prueba. También tenemos los problemas de volatilidad, donde los requerimientos cambian con el tiempo. Para superar estos problemas, debe enfocarse la obtención de requerimientos en forma organizada. ¿Qué es la etapa de elaboración? La información obtenida del cliente durante la concepción e indagación se expande y refina durante la elaboración. Esta tarea se centra en desarrollar un modelo refinado de los requerimientos que identifique distintos aspectos de la función del software, su comportamiento e información. La elaboración está motivada por la creación y mejora de escenarios de usuario que describan cómo interactuará el usuario final y otros actores con el sistema. Cada escenario de usuario se enuncia con sintaxis apropiada para extraer clases de análisis, que son entidades del dominio del negocio visibles para el usuario final. Se definen los atributos de cada clase de análisis y se identifican los servicios que requiere cada una de ellas. Se identifican las relaciones y colaboración entre clases y se producen varios diagramas adicionales. Ahora hablemos sobre la negociación. No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que pueden lograrse dado lo limitado de los recursos del negocio. También es relativamente común que distintos clientes o usuarios propongan requerimientos conflictivos,
con el argumento de que su versión es esencial para las necesidades especiales. Estos conflictos deben reconciliarse por medio de un proceso de negociación. Se pide a clientes, usuarios y otros participantes que ordenen sus requerimientos según su prioridad y que después analicen los conflictos. Con el empleo de un enfoque iterativo que da prioridad a los requerimientos, se evalúa su costo y riesgo y se enfrentan los conflictos internos. Algunos requerimientos se eliminan, se combinan o se modifican de modo que cada parte logre cierto grado de satisfacción. ¿Qué es la especificación? En el contexto de los sistemas basados en computadora y software, el término especificación tiene diferentes significados para distintas personas. Una especificación puede ser un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos, un modelo matemático formal, un conjunto de escenarios de uso, un prototipo o cualquier combinación de estos. Algunos sugieren que para una especificación debe desarrollarse y utilizarse una plantilla estándar, con el argumento de que esto conduce a requerimientos presentados en forma consistente y por ello más comprensible. Sin embargo, en ocasiones es necesario ser flexible cuando se desarrolla una especificación. Es decir, para sistemas grandes, el mejor enfoque puede ser un documento escrito que combine descripciones en un lenguaje natural con modelos gráficos. No obstante, para productos o sistemas pequeños que residan en ambientes bien entendidos, quizá todo lo que se requiera sea escenarios de uso. En cuanto a la validación de los requerimientos, la calidad de los productos del trabajo que se generan como consecuencia de la ingeniería de los requerimientos se evalúa durante el paso de validación. La validación de los requerimientos analiza la especificación a fin de garantizar que todos ellos han sido enunciados sin ambigüedades, que se detectaron y corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, y que los productos del trabajo se presentan conforme a los estándares establecidos para el proceso, el proyecto y el producto. El mecanismo principal de validación de los requerimientos es la revisión técnica. El equipo de revisión que los valida incluye ingenieros de software, clientes, usuarios y otros participantes que analizan la especificación en busca de errores de contenido o de interpretación, de aspectos en los que tal vez se requiera hacer aclaraciones o exista una falta de información, inconsistencias, requerimientos en conflicto o irreales. A medida que se crean cada elemento del modelo de requerimientos, se estudia para detectar inconsistencias, omisiones y ambigüedades. Los participantes asignan prioridades a los requerimientos representados por el modelo y se agrupan en paquetes de requerimiento que se implementarán como incrementos del software. La revisión del modelo de requerimientos aborda las siguientes preguntas. ¿Es coherente cada requerimiento con los objetivos generales del sistema o producto? ¿Se han especificado todos los requerimientos en el nivel apropiado de abstracción? ¿El requerimiento es realmente necesario o representa una característica agregada que tal vez no sea esencial para el objetivo del sistema? ¿Cada requerimiento está acotado y no es ambiguo? ¿Hay requerimientos en conflicto con otros? Estas y otras preguntas deben plantearse y responderse para garantizar que el modelo de requerimientos es una reflexión correcta sobre las necesidades del participante y que provee un fundamento sólido para el diseño. En el caso ideal, los participantes e ingenieros de software trabajan juntos en el mismo equipo. En esas condiciones, la ingeniería de requerimientos tan solo consiste en sostener conversaciones significativas con colegas
que sean miembros bien conocidos del equipo, pero es frecuente que en la realidad esto sea muy diferente. Los clientes o usuarios finales tal vez se encuentren en ciudades distintas, quizás solo tengan una idea vaga de lo que se requiere, y puede ser que tengan opiniones en conflicto sobre el sistema que se va a elaborar, que posean un conocimiento técnico limitado o que dispongan de poco tiempo para interactuar con el ingeniero que recabará los requerimientos. Ninguna de estas posibilidades es deseable, pero todas son muy comunes y es frecuente verse forzado a trabajar con las restricciones impuestas por esta situación. Es por eso que es importante realizar la identificación de los participantes. Somerville y Schreier definen participante como cualquier persona que se beneficie en forma directa o indirecta del sistema en desarrollo. Ya se identificaron los candidatos habituales, que pueden ser gerentes de operaciones del negocio, gerentes del producto, personal de mercadotecnia, clientes internos y externos, usuarios finales, consultores, ingenieros de producto, ingenieros de software e ingenieros de apoyo y mantenimiento, entre otros. Cada participante tiene un punto de vista diferente respecto del sistema, obtiene distintos beneficios cuando éste se desarrolla con éxito y corre distintos riesgos si fracasa el esfuerzo de construcción. Durante la concepción, debe hacerse la lista de personas que harán aportes cuando se recaben los requerimientos. La lista inicial crecerá cuando se haga contacto con los participantes, porque a cada uno se le hará la pregunta: ¿a quién más piensa que debe consultarse? Debido a que existen muchos participantes distintos, los requerimientos del sistema se explorarán desde muchos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, el grupo de mercadotecnia se interesa en funciones y características que estimularán el mercado potencial, lo que hará que el nuevo sistema sea fácil de vender. Los gerentes del negocio tienen interés en un conjunto de características para que se elabore dentro del presupuesto y que esté listo para ocupar nichos de mercado definidos. Los usuarios finales tal vez quieran características que les resulten familiares y que sean fáciles de aprender y usar. Los ingenieros de software quizá piensen en funciones invisibles para los participantes sin formación técnica, pero que permitan una infraestructura que dé apoyo a funciones y características más vendibles. Los ingenieros de apoyo tal vez se centren en la facilidad del software para recibir mantenimiento. Cada uno de estos integrantes aportará información al proceso de ingeniería de los requerimientos, y a medida que se recabe información procedente de múltiples puntos de vista, los requerimientos que surjan tal vez sean inconsistentes o estén en conflicto uno con otro. Debe clasificarse toda la información de los participantes, incluso los requerimientos inconsistentes y conflictivos, en forma que permita a quienes toman las decisiones escoger para el sistema un conjunto de requerimientos que tenga coherencia interna. Recabación de los requerimientos en forma colaborativa. Como se mencionó anteriormente, para obtener un sistema exitoso, los clientes y otros participantes debían colaborar entre sí. Pero, ¿cómo se llega a esta colaboración? El trabajo del ingeniero de requerimientos es identificar las áreas de interés común y las de conflicto. Por ejemplo, requerimientos que desea un participante, pero están en conflicto con las necesidades de otro. Se han propuesto muchos enfoques distintos para recabar los requerimientos en forma colaborativa. Cada uno utiliza un escenario un poco diferente, pero todos son variantes de los siguientes lineamientos básicos. Tanto ingenieros de software como otros participantes dirigen o intervienen en las reuniones. Se establecen reglas para la preparación y participación.
Se sugiere una agenda con suficiente formalidad para cubrir todos los puntos importantes, pero con la suficiente informabilidad para que estimule el libre flujo de ideas. Un facilitador, ya sea un cliente, desarrollador o participante externo, controla la reunión. Se utiliza un mecanismo de definición que puede ser hojas de trabajo, tablas sueltas, etiquetas adhesivas, pizarrón electrónico, grupos de conversación o foros virtuales. La meta es identificar el problema, proponer elementos de la solución, negociar distintos enfoques y especificar un conjunto preliminar de requerimientos de la solución en una atmósfera que favorezca el logro de la meta. Para entender mejor el flujo de eventos conforme ocurren, se presenta un escenario breve que bosqueja la secuencia de hechos que llevan a la reunión para obtener requerimientos, a lo que sucede durante esta y a lo que sigue después de ella. Durante la concepción hay preguntas y respuestas básicas que establecen el alcance del problema y la percepción general de lo que constituye una solución. Fuera de estas reuniones iniciales, el desarrollador y los clientes escriben 1 o 2 páginas de solicitud de producto. Se selecciona un lugar, fecha y hora para la reunión. Se escoge un facilitador y se invita a asistir a integrantes de equipo y de otras organizaciones participantes. Antes de la fecha de la reunión, se distribuye la solicitud de producto a todos los asistentes. En realidad, durante la reunión, para recabar los requisitos, otros contribuirán a esta narración y se dispondría de mucho más información, pero aún con esta habría ambigüedad. Sería probable que existieran omisiones y ocurrieran errores, porque hasta ahora la descripción funcional anterior es inexistente. Mientras se revisa la solicitud del producto antes de la reunión, se pide a cada asistente que elabore una lista de objetos que sean parte del ambiente que rodeará el sistema, los objetos del negocio, o un tecnólogo experimentado toma la decisión final sobre los requerimientos que lo integrarán. Desarrollo de casos de uso. Un caso de uso describe el comportamiento del sistema en distintas condiciones, en las que el sistema responde a una petición de alguno de sus participantes. Los casos de uso son una técnica para capturar información de cómo un sistema o negocio trabaja o de cómo se desea que trabaje. Nos ayuda a obtener requerimientos desde el punto de vista del usuario, modelando la funcionalidad del sistema. Este no pertenece estrictamente al enfoque orientado a objeto. Es una técnica para capturar los requisitos. Es el poderoso concepto que ayuda al analista o ingeniero en análisis a comprender la forma en que un sistema deberá de comportarse. Entre las partes que componen a un caso de uso, tendremos a un conjunto de secuencias de acciones. Cada secuencia representa un posible comportamiento del sistema. También tendremos a los actores, que son los roles que pueden jugar los usuarios. Las variantes, que son las versiones especializadas, un caso de usos que extiende a otro o un caso de uso que incluye a otro. Un caso de uso realiza un trabajo intangible. Dentro de los casos de uso tenemos un elemento importante, que es el escenario, el cual representa una instancia de un caso de uso y por lo tanto es una secuencia específica de acciones que ilustra un posible comportamiento dentro de un caso de uso. Contiene 2 elementos principales: su flujo principal, que corresponde a la funcionalidad básica, y el flujo alternativo, que corresponde a los escenarios secundarios, es decir, corresponde a las funcionalidades alternativas. Para escribir un caso de uso, es necesario definir un conjunto de actores que estarán involucrados en la historia.
Un actor representa un conjunto coherente de roles que juegan los usuarios de los casos de uso al interaccionar con el sistema. Dentro de los roles jugados por las personas, dispositivos o otros sistemas, el tiempo puede ser un actor, y estos no forman parte del sistema. Dentro de la representación de los casos de uso, los actores son representados por el stickman, es decir, el hombre de palo, donde un actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema. Entre los ejemplos de actores que podemos encontrar tenemos a un cliente, un administrador, un usuario no registrado, un jefe de compras, un moderador, un jefe del departamento, un obrero de planta, un supervisor, etc. Un usuario puede jugar diferentes roles. En la realización de un caso de uso pueden intervenir diferentes actores. Un actor puede intervenir en varios casos de uso. También puede identificar casos de uso mediante actores y eventos externos. Un actor necesita el caso de uso y participa en él. Existen dos tipos de actores, el principal y el secundario. El principal es aquel que requiere el sistema dentro del cumplimiento del objetivo, mientras que el secundario necesita de ellos para satisfacer un objetivo en particular. Un caso de uso describe un conjunto de secuencias de interacciones entre actores y sistema, mejor conocido como escenario, que constituyen el flujo principal y los flujos alternativos o excepcionales. Un escenario es una instancia de un caso de uso. Un escenario en una historia particular es un caso de uso de un sistema. Y existen escenarios principales y escenarios secundarios. Dentro de las propiedades de los casos de uso, estos son iniciados por un actor, con un objetivo en mente, y es completado con éxito cuando el sistema lo satisface. También puede incluir secuencias alternativas que llevan al éxito o al fracaso de la consecución del objetivo. El sistema es considerado como una caja negra, y las interacciones se perciben desde fuera. El conjunto completo de casos de uso especifica todas las formas posibles de usar el sistema, esto es, el comportamiento requerido. Los casos de uso son documentos de texto, no son diagramas. El modelado del caso de uso consiste en escribir texto, no en dibujar diagramas, y necesita describir el flujo de los eventos mediante un texto estructurado formal a través de plantillas o a través de pseudocódigo o notaciones gráficas. Debe de ser legible y comprensible para un usuario no experto y debe de indicar actores, flujo principal y excepcionales. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de uso, donde se describe a dos participantes, que es el actor que funge como cajero y el cliente. Ambos necesitan realizar a través de un escenario que es la terminal de punto de ventas la realización de una compra. Este es el ejemplo descrito de manera textual, donde describe la secuencia del flujo a través de la descripción del caso de uso.